donde yo la dejé, fue en un café, donde la abandoné, fue en un café, donde la vi llorar, fue en un café, y no quise fue escuchar. en un café. Cuando yo recuerdo que una vez me engañó. ¿Qué tal? Muy buena tarde tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Mi nombre es Roberto Joya y les hago una más bienvenida a este bonito programa que se llama El Faro, que jueves con jueves vemos aquí
a las 3 de la tarde con temas referentes a la salud mental y bienestar emocional, tocando temas de interés para la gestión y prevención de las emociones y así obtener una buena salud mental. Y bueno, bienvenidos sean nuevamente y bueno, a todos los que nos sintonizan, a los que van en el tráfico, a los que nos escuchan desde la oficina o ya sea descansando en casa o comiendo en estos momentos. Buen provecho. Nuevamente, bienvenidos a este bonito programa El Faro. Este espacio seguro donde nos damos permiso de pausar un poco el reloj, de respirar profundo y de iluminar esos rincones de nuestra mente que a veces, por el ajetreo del día a día, dejamos totalmente a oscuras. Y bien, hoy quiero invitarlos a iniciar un viaje muy especial en el que vamos a empezar a entender aspectos sobre lo que tiene que ver la tormenta interna, descifrando la anatomía del estrés. Y bueno, aquí los invitamos a que sean partícipes, ya sea con algún comentario, alguna pregunta, los teléfonos 317-38-2531 y al 317-38-265-32. También al WhatsApp, al 317-121-2325, en Facebook, Radio Universidad Untlán 102.3 FM, en Facebook y en las plataformas X e Instagram en @Radio UDG Auntlan. Nos pueden escuchar también vía internet en la liga udgtv.com /Radio UDG /Auntlan por YouTube en XHANU Radio UDG Auntlan. Y saludo y agradezco a quienes integran el equipo de Radio Universidad Auntlan, quienes conforman en la subdirección regional a Elia Macías, en la producción a Silvestre Canil e Imanol Martínez, y en la operación técnica y transmisión en Facebook, Aldair Arechiga. Y bueno, aquí lo que vamos a empezar a sintonizar es una serie de una trilogía de diferentes programas. Durante las próximas 3 semanas vamos a meternos justo en el ojo de una tormenta de todos, ¿sí? Absolutamente todos los que estamos respirando en este momento. Hemos navegado alguna vez este tema del estrés. Y fíjense que usamos tanto esa palabra que se ha vuelto parte de nuestro vocabulario, de todos. Y aquí lo usamos todos los días, ¿no? Decimos estoy estresado, qué estrés de tráfico, o puede ser también en tu trabajo, mi jefe me estresa, ¿no? La situación económica me tiene estresado, pero como psicólogo siempre me gusta hacer esta pregunta. ¿Sabemos realmente qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo y a nuestra mente cuando decimos esa palabra? Y para entenderlo, quiero que hagamos un viaje en el tiempo. Imaginen a nuestros antepasados allá en la prehistoria, viviendo en las cavernas. Su vida era sencilla, pero peligrosa. Si de pronto salían a recolectar y veían algún león o un tigre de sable, con dientes de sable, su cerebro, nuestro cerebro, que es una máquina perfecta de la supervivencia, detecta la amenaza inmediatamente y se activa lo que es la alarma. Esa alarma hace que el cuerpo de pronto produce lo que son sustancias mágicas potentes como la adrenalina y el cortisol. De pronto el corazón latía más para bombear sangre a los músculos, la respiración se agitaba para meter más oxígeno y la gestión se detenía porque, seamos honestos, si te va a comer un león, a tu cuerpo no le importa digerir el desayuno. Y bueno, todo el organismo se preparaba para 2 cosas: correr
a toda velocidad o quedarse y pelear por su vida. Y bueno, esa es la famosísima respuesta de lucha y huida. Y era pura y absoluta supervivencia. Y aquí el gran problema, querida radioescucha aquí en el Faro, es que nuestro cerebro moderno sigue usando ese mismo chip, ese mismo hardware, ese mismo concepto, ese mismo sistema operativo de las cavernas. Hoy en día ya no hay leones persiguiéndonos en la calle, pero nuestro cerebro no sabe diferenciar entre un depredador hambriento y un correo de tu jefe a las 10 de la noche que dice tenemos que hablar mañana a primera hora. No sabe diferenciar entre un tigre y el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Para nuestra mente la amenaza es real y el cuerpo reacciona igualito. Suelta el cortisol, tensa los músculos y acelera el corazón, entre otros síntomas que tienen que ver con el estrés. En sí nuestro cuerpo entra en modo de emergencia y nos ayuda a prepararnos para huir de un peligro que no es físico, sino emocional o psicológico. Y claro, no puedes salir corriendo de tu oficina ni puedes golpear a tu estado de cuenta. Así que toda esa energía, toda esa tensión que queda atrapada dentro de ti, y de eso, justamente de esa energía atrapada, es de lo que vamos a aprender a liberarnos hoy. Quédense con nosotros a disfrutar este viaje interno dentro de cada uno de nosotros, a explorar esta tormenta interna y vamos a descifrar juntos lo que es la anatomía del estrés. Y bueno, quédense y regresamos después de corte. Les vamos a contar por qué, aunque no lo crean, hay un tipo de estrés que en realidad necesitamos para vivir. Volvemos en un momento. Un mecanismo de supervivencia. Tu cuerpo no distingue entre un peligro real y uno imaginado. Para él es lo mismo enfrentar a un depredador que una fecha límite, una discusión o una preocupación constante. Cuando percibes amenaza, tu sistema nervioso activa una respuesta automática. Aumenta la frecuencia cardíaca, se tensan los músculos, la respiración se acelera. Es lo que conocemos como lucha o huida. El problema no es sentir estrés, el problema es vivir ahí. Porque cuando ese estado se vuelve constante, el cuerpo nunca regresa a la calma y lo que antes era una respuesta útil se convierte en desgaste. Entender esto cambia algo importante. No estás fallando por sentirte así, tu cuerpo está intentando protegerte. Iluminando las mentes curiosas. Estás en la sintonía de El Faro. En un momento regresamos.
siempre se ve, pero se siente. Se manifiesta en pensamientos repetitivos, en la sensación de no poder apagar la mente, en el cansancio que no se quita durmiendo. Es una tormenta interna. Cuando el estrés se vuelve constante, el cuerpo libera cortisol de forma prolongada. Este exceso está relacionado con problemas de sueño, dificultad para concentrarse y cambios en el estado de ánimo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el estrés crónico puede contribuir a enfermedades como ansiedad, depresión, hipertensión y problemas cardiovasculares. Además, niveles altos de cortisol por mucho tiempo pueden afectar la memoria y debilitar el sistema inmunológico. Por eso, cuando estás estresado constantemente, no solo te sientes mal, también te enfermas más. Identificar esta tormenta es el primer paso para empezar a salir de ella. Y seguimos haciendo unas pequeñas exploración en la tormenta interna que día con día todos vivimos. Unos de una forma, otros de otra. Pero aquí la tormenta se va a representar, la tormenta del estrés se va a representar en diferentes formas. Y esta es las dos caras que podemos ver, las dos caras de la moneda. En una parte está el eustrés y en otra parte está el distrés. Y bueno, estamos de regreso aquí en el Faro, navegando juntos por estas aguas del entendimiento humano. Antes de la pausa les platicaba de este modo de emergencia que todos traemos integrado de fábrica y que hasta ahora el estrés suena como el gran villano de la historia, el culpable de todos nuestros males. Pero quiero darles una buena noticia, y es un concepto fundamental en psicología. No todo estrés es malo. De hecho, ¿qué creen? Lo necesitamos. Sí, necesitamos del estrés, así como lo escuchan. Quiero que recuerden la última vez que tuvieron una cita con alguien que les gustaba mucho. O cuando a punto de abrir un regalo sorpresa, o quizás recuerden, no sé, los minutos antes de pasar a recibir un diploma por el que estudiaron años. ¿Recuerden esa sensación? ¿La sienten? ¿Sienten esa sensación? Esas mariposas en el estómago, esa chispa de energía, ese nerviosismo rico que nos hace estar alertas, con los ojos bien abiertos y contentos. Bueno, pues en psicología, como psicólogos, a esto le llamamos eustrés. Es el estrés positivo. Y en ese empujoncito biológico que nos mantiene vivos y motivados, es la gasolina que nos empuja a dar nuestro mayor esfuerzo en una entrevista de trabajo en el que hace un atleta o el que hace un atleta que rompa su propio récord. O qué tal el reflejo que nos hace pisar el freno en una fracción de segundos si se nos cruza un perrito en la calle. Sí, el eustrés. La vida sería, sin el estrés, la vida sería aburridísima. Estaríamos apáticos como el tiempo. Y todo el tiempo. Sin motivación para levantarnos de la cama. Eso nos ayuda al estrés. Eso nos ayuda al estrés positivo. Pero, y aquí viene el gran pero.
escuchen, toda moneda tiene dos caras, como habíamos dicho en principio, ¿no? Y el hermano oscuro y pesado del eustrés se llama distrés. Para entender el distrés, quiero que imaginen que van manejando su coche por la autopista. Imaginen, llevan el acelerador metido a fondo, pero no se han dado cuenta de que tienen puesto el freno de mano. ¿Qué va a pasar? El carro va a avanzar a tirones, las balatas se van a quemar, va a oler a humo y eventualmente el motor puede que truene. Y así se siente el distrés. Así es. Así es como se siente. Imagínense como ese carro forzado constantemente. A esa tensión constante, pesada y diaria, que no nos deja soltar el volante de nuestra vida. Vivimos en una sociedad que a veces glorifica el estar ocupados. Pareciera que si no estás estresado, no eres productivo. Las deudas que se acumulan, el ambiente tóxico en la oficina, los problemas de la pareja que no resolvemos, las noticias negativas en el celular todo el día. Todo eso mantiene nuestro pie en el acelerador y el freno de mano puesto. Imagínenselo. Todo el tiempo forzados, entendiendo el por qué y sin entenderlo del todo, muchas veces. Y hay situaciones de las que no podemos nosotros zafarnos. Y hay otras situaciones de las cuales nosotros no tenemos el control. Pero hay situaciones de las que nosotros simplemente nos metemos. Todo eso mantiene nuestro pie en el acelerador, les menciono. Y el freno de mano sigue puesto. Nuestro nivel de cortisol jamás baja a su estado normal. Y es de ese desgaste, de esa fricción constante que quema nuestro motor interno, de lo que tenemos que cuidarnos urgentemente, porque el cuerpo tarde o temprano pasa la factura. Y de eso vamos a platicar en el siguiente bloque. Pero aquí lo principal es empezar a entender esto, de cómo nosotros, conforme a nuestro día a día, a nuestras actividades diarias, pues de manera no voluntaria muchas veces vamos a encontrarnos con situaciones que no podemos entender. Y más que controlarlas, entenderlas. Empezar a tener en cuenta de que, así como hablamos en el primer bloque sobre cómo se puede activar el estrés, desde dónde viene, y es esa sensación, y es esa sistemita de alarma que ya tenemos. Está ahí y simplemente se activa. Imagínense todo esto todos los días, ante todos los estímulos que tenemos en toda la sociedad, en el trabajo, con los amigos, con la pareja, como bien mencionaba, con la familia. Siempre va a haber problemas, siempre vamos a encontrar la forma de salir de ellos, sí, pero que inmediatamente se va a conectar con nosotros el estrés. En esta ocasión decidí hacer este nuevo concepto de cómo nosotros podemos empezar a entender desde una trilogía que les vamos a entregar aquí en 3 semanas, 3 jueves diferentes, para entender el estrés y la diferencia que vamos a poder encontrar entre el burnout, entre el síndrome del quemado, como lo conocemos, el burnout, dentro del trabajo, dentro de la escuela o de la universidad como estudiante, y entender algunos otros aspectos sociales que van a interactuar constantemente con nuestros momentos, con nuestro día a día. Y más adelante
vamos a ver qué es lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer para nosotros saber manejar el estrés? Y bueno, pasamos a un siguiente corte de estación y volvemos a este bonito programa. De aprender a salir de él. Tu cuerpo también tiene un sistema diseñado para la calma. Respirar profundo, moverte, descansar, hablar, son formas de activarlo. Pequeñas acciones pueden generar grandes cambios en tu cuerpo. Una pausa consciente, un momento sin estímulos, un respiro real. No es debilidad detenerse, es regulación. También es importante preguntarte, ¿todo lo que te estresa es realmente urgente o solo parece serlo? Aprender a diferenciar puede cambiar tu forma de vivir y de reaccionar ante las situaciones. La calma no es la ausencia de problemas, es la capacidad de volver a ti, incluso en medio de ellos. Porque no puedes controlar todo lo que pasa afuera, pero sí puedes aprender a navegar lo que ocurre dentro de ti. Y bueno, ya estamos de regreso aquí a su estación 102.3 FM de Radio Universidad Guadalajara, y aquí en el programa El Faro, donde estamos viendo un tema muy importante de lo que tiene que ver y que vemos día con día, y que tiene que ver con el estrés y la anatomía del estrés. Y bueno, aquí explorando un poco lo que es la tormenta interna, lo que cada uno de nosotros logramos vivir y cómo lo vivimos, y que definitivamente cada uno de nosotros tenemos una interpretación al respecto. Tenemos una interpretación de cómo nosotros vamos a actuar ante situaciones difíciles o situaciones que nos preocupan, en donde vamos a empezar a entender nuestro actuar, al resolver problemas. Fíjense que una de las partes importantes de esto es qué significado le damos a las cosas, qué significado tiene para mí el defender una postura, otra, cuál es el concepto, cuáles son nuestras creencias e ideologías. Y bueno, y justo antes de irnos al anterior corte de la estación, mencioné algo muy cierto: el cuerpo siempre pasa la factura.
Y hablando del cuerpo, me gustaría pedirles un favor. Ahí donde estén, en su carro, en su oficina, comiendo, deténganse un momento, hagan una pequeña pausa. Bueno, si vas manejando, ten cuidado. Pero estás sentado, sentada, pon una pausa, escanea tu ambiente y principalmente escanea tu cuerpo. Empieza a analizar tus manos, tus dedos de las manos, las palmas de las manos, las muñecas, los brazos, los hombros, el pecho, la cabeza, tu cara, tus ojos, cada parte de tu cuerpo, tus pies, la palma de tus pies, cada parte, todo, escanéalo. Y cuéntenme algo, si pueden me pueden mandar un mensajito. Cuando ustedes se sienten rebasados y cuando se sienten que ya no pueden más con un problema, ¿en qué parte del cuerpo sienten primero? ¿En qué parte del cuerpo sienten esa tensión? Porque saben una cosa, nuestra mente es muy hábil para autoengañarnos. A veces nos decimos nosotros mismos, no pasa nada, yo aguanto, tengo que ser fuerte por mis hijos, tengo que ser el pilar, no tengo que demostrar debilidad. Ya son palabras que nosotros mismos nos repetimos y que por creencias e ideologías creemos serlo, cuando también necesitamos de un momento de tristeza, llorar. ¿Por qué no llorar? Y bien, entonces, y seguimos pensando, no puedo tener mi negocio. Ahora el estrés es normal y la mente decide callar la emoción. Traga el problema y lo esconde bajo la alfombra, bajo la mesa. Pero el cuerpo es honesto. El cuerpo no sabe mentir. Cuando la boca se calla, el cuerpo toma el micrófono y empieza a hablar con nosotros a través de lo que en psicología llamamos la somatización. Y nuestro cuerpo nos habla de formas muy curiosas. A veces nos habla poniéndonos una mochila invisible de piedras en los hombros, en el trapecio y en el cuello. Terminamos el día como si hubiéramos cargado costales. Otras veces nos habla en la noche. Mientras que tú crees que estás descansando, tu cerebro sigue procesando los problemas y te hace apretar la mandíbula durísimo, fuerte, que hasta desgasta los dientes muchas veces. Ese famoso bruxismo con el que despiertas sintiéndote que masticaste piedras. Otras veces el estrés decide irse directamente al estómago. ¿Les ha pasado que se inflaman sin importar lo que coman? Que aparece la gastritis o la colitis nerviosa justo en la semana de cierre de este mes, en la oficina, ¿no? En el trabajo. O peor aún, el cuerpo nos habla quitándonos el sueño a las 3 de la mañana, dejándonos con los ojos abiertos mirando el techo, repasando conversaciones que ya pasaron o que ni siquiera han sucedido. Así es como nosotros y nuestro cuerpo, el sabio cuerpo que tenemos, nos dice que algo puede estar mal, que estamos en un estado estresante. Hay que tomar en cuenta estas señales. Y pues todo esto, todo ese dolor,
esa inflamación, esa tensión, es su cuerpo siendo profundamente, les repito, sabio. Es su organismo prendiendo las luces de alerta en el tablero del coche diciéndoles: por favor, dueño mío, necesito un respiro. Relájate. Baja la velocidad. Así que la invitación que les hago el día de hoy, y con mucho cariño, es que si hoy les duele la espalda por tensión, si hoy traen el estómago revuelto por una preocupación, no se enojen con su cuerpo. No lo castiguen ni lo ignoren, solo tomando una pastilla para tapar el síntoma. Mejor, tómense un té, respiren y pregúntense con honestidad: ¿qué carga invisible estoy llevando que ya necesito soltar? ¿Qué necesitamos soltar? Analiza en qué posición puedes estar. Querido radioescucha, definitivamente parte de lo que nosotros sentimos, parte de lo que nosotros llevamos día con día, las cargas constantes, el trabajo, la escuela, todo eso que se nos va acumulando en todas estas áreas de vida en las que vamos a explorar constantemente día con día momentos y experiencias distintas, buenas, malas, unas peores, otras mejores. Por aquí lo principal es entender de cómo nosotros como personas tenemos la habilidad suficiente para salir adelante de ello. ¿Qué habilidades tienes? Pero por otro lado está la parte de cómo nosotros mismos nos podemos presionar para tener un posible resultado o muchos resultados posibles, de los que muchas veces ni siquiera son alcanzables. Pero aún así estamos constantemente batallando con nosotros mismos. Y está bien tener esa ideología, de tener la ideología de crecimiento, está bien la ideología de tener proyectos. Está muy bien, pero también hay que tener paciencia hacia nosotros mismos y decir, y ser sinceros y decir: esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo lograr ahora. O sabes que necesito generar esta otra cosa o habilidad para poder también llegar al objetivo esperado. ¿Cuántas veces ustedes, queridos radioescuchas que nos escuchan, siempre decimos que un sí, no sabemos decir un no, y siempre estamos sobre esa misma situación? El ejemplo en el trabajo: imagínense que un patrón o tu jefe llega y te pide un reporte, y como dicen los patrones, lo quiero como para ayer. Exigente, duro. ¿Qué es lo que solemos hacer? Decimos que sí, por miedo a perder el trabajo, por miedo de que el jefe se enoje conmigo y haya repercusiones. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo cuando ya tenemos una carga laboral fuerte? Seguimos echándole más carga a nuestra espalda. Por eso hay que ser sabios y entenderlo. Y otro ejemplo que les puedo dar es la parte de ¿qué tal si no eres muy bueno en la computadora? Me refiero, ¿qué tal si no eres muy bueno escribiendo? Y los reportes te hacen eternos porque no tienes la habilidad para escribir rápido. Hay que ser sinceros y decir qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer. Hay que ser sinceros con nosotros mismos. Ese es el autoconocimiento, el aprender de nosotros mismos y decir: esto sí lo puedo hacer, esto me falta, o esto definitivamente no estoy preparado y no pasa nada. No soy bueno en esto, no pasa nada. A veces, muchas veces,
por quedar bien con personas. Nos metemos en líos, en momentos que definitivamente nos van a llevar a un estrés. Entonces, aquí de lo que se trata, creo, redescucha, es escucharte. Así como se los dije anteriormente, nuestro cuerpo es sabio. Nuestro cuerpo, a final de cuentas, te va a decir lo que necesita en su momento. Nos va a decir qué es lo que requiere en su momento. Y muchas veces simplemente te va a decir, calla, pausa por un momento, relájate, siéntate, tómate un té, tómate un café, platica, ve con tus seres queridos, visítalos, habla con ellos. Pero aquí el punto es de cómo nosotros vamos a desarrollar todo esto. ¿A partir de qué? Primero nos tenemos que conocer y entender cómo es que trabajamos, cómo es que trabaja esta máquina, cuál es mi límite, cuáles son nuestros límites. ¿Tú lo sabes? ¿Tú sabes decirme cuál sería tu límite? ¿Hasta dónde? ¿Y hasta qué momento podrías decir que no? Eso es parte del estrés, eso es parte de este bonito viaje que vamos a hacer interno, cada uno de ustedes a su tormenta propia, de todo aquello que les va a llevar un momento u otro a un estrés. Y bueno, aquí de lo que se trata es tener ese autoconocimiento, y por eso los hablo de esta manera el día de hoy. Les repito la pregunta: ¿qué carga invisible estoy llevando que ya necesito soltar? Te dejo la pregunta abierta. Y en un momento volvemos, pasamos a un siguiente corte de estación y volvemos al faro.
Estamos de regreso aquí en el último bloque de su programa El Faro, hasta un último en el que, bueno, vamos a seguir entendiendo dentro de este viaje interno hacia esa tormenta de lo que todos podemos estar viviendo, y vamos a ir descifrando poco a poco. Les repito, esa anatomía del estrés, entenderla, es importante entenderla. El saber de que hay estrés bueno, hay estrés malo, ya lo saben. Todos los días cuando estamos, simplemente les quiero mencionar, estamos vivos. Estamos vivos y por naturaleza tenemos ese tipo de sistemas de alarma. Y que definitivamente se los voy a manejar con esta palabra, es una chingonería. Nuestro cuerpo humano, nuestras funciones cerebrales y todo lo que podemos lograr es algo muy chingón. Es de impresionarnos lo que podemos nosotros lograr. Como este momento estresante nos puede empujar hacia un momento de lo que yo quiero lograr. Sentirme eufórico ante un momento de gloria, de éxito. Por eso lo llamo así. Algo muy completo, complementario, pero que pocas veces o simplemente cortamos con esa inspiración de conocer nuestro cuerpo, nuestra mente. Y definitivamente todos vamos a tener síntomas distintos. Algunos van a sentir como que traen algún nudo, como si un nudo en la garganta, ¿no? Lo mencionamos así. Que no me deja ni siquiera girar la cabeza. En algunos otros se puede dar cuando no se te ha pasado de que te tiembla el párpado, alguno de tus ojos. ¿Y qué tal cuando nos enfermamos de la nada por un momento muy estresante o por el cúmulo de ellos, ¿no? Podemos llegar a estar así. Se bajan las defensas y nos podemos enfermar, ya sea la garganta, podemos pescar más fácil la gripa, algún virus, por lo mismo. Y definitivamente, al estar nosotros navegando en esta parte hacia este faro constantemente, jueves con jueves, encontrar esa luz que nos puede dar más tranquilidad a nosotros como personas, esa guía que constantemente podemos ver a lo lejos. Y para ir cerrando en la tarde del día de hoy, este primer acercamiento, quiero que se lleven esta idea y la mastiquen durante toda la semana. El estrés definitivamente no es nuestro enemigo, pero en el que socialmente y no sé si sea como una moda, siempre decimos que estamos estresados y lo vemos como algo negativo. Y quiero que sepan que tampoco su cuerpo nos está atacando, no nos ataca el cuerpo, simplemente nos manda señales. Es un sistema de alarma intentando protegerlos y avisarles que algo en su entorno definitivamente requiere la atención. El único problema es que como humanidad moderna se nos olvida. Está el botón para apagar la alarma una vez que pasó el peligro. Se nos olvida definitivamente. Es como si ese botón estuviera atascado. Ya no sale la alarma. Ya no se quita este momento alarmante. Y llegamos a llenarnos de estrés. En todas las áreas de nuestra vida, como lo repito, y eso es lo malo de aquí, ¿no? Hay que aprender a soltar.
hay que aprender a vivir. Hay que aprender a disfrutar. Hay que vivir. Definitivamente. Y como les mencionaba, pues siempre va a haber momentos buenos, malos, momentos inexplicables, pero en el que sí podemos nosotros tener conciencia y decir: sigo vivo, estoy bien, puedo entender esto, aquello, porque estoy bien. Entonces aquí lo que tiene que ver en cuestión de este pequeño y bonito viaje que estamos haciendo ahorita en cuestión de la anatomía del estrés, que vamos empezando con este bonito programa, y les menciono, van a ser 3, faltan otros 2, en el que seguiremos explorando esta tormenta interna que constantemente nos tiene atrapados. No podemos salir muchas veces, pero por eso hay que pedir ayuda. Que no te dé miedo pedir ayuda. Acércate a tus amigos, a tu pareja, familia. Y bueno, la próxima semana, aquí en el mismo programa, aquí en El Faro, a esta hora, vamos a dar un paso más profundo. Y les adelanto, vamos a aprender a navegar en la niebla. Les voy a explicar la diferencia fundamental y clínica entre estar estresado, tener un problema de ansiedad o estar pasando por un síndrome de burnout o agotamiento extremo. ¿Ok? Porque se los prometo, no son lo mismo, y tratarlos igual funciona. La tarea de hoy es simple. Escuchen a su cuerpo esta noche. Descansen, respiren profundo. Traten de dejar todo, pantallas, todo tipo de distracción que podamos tener a nuestro alrededor. Cualquier cosa de factor distractora, sin ningún tipo de luz. Descansen, respiren hondo, arrojen sus hombros en ese momento y traten simplemente de conectarse con ustedes mismos, de entender de que la vida sigue. Y les repito, hay situaciones y momentos que no podemos controlar. En definitiva, no podemos controlar. Enfócate en los que sí puedes controlar. Y en los que no puedes controlar, regularmente es porque son terceros, problemas de terceros, personas que no tienen nada que ver con nosotros, y muchas veces queremos apoyar, y que no está mal. Hay que ser solidarios, hay que ser empáticos con las personas, es bueno, pero también hay que entender que no siempre voy a poder apoyar. Bueno, y espero les haya gustado esta primera exploración a esta tormenta interna de lo que tiene que ver con el estrés, a esa tormenta interna que nos va a ayudar a descifrar la anatomía del estrés. Y espero que estén muy bien, les funcionen esos pequeños ejercicios para que lo hagan en casa. Y me despido de ustedes sin antes agradecerle a la subdirección regional Elia Macías, en la producción Silvestre Canina y Manuel Martínez, y en la operación técnica Aldaira Lechiga. Que tengan una bonita tarde, querido Radio Escucha, y nos vemos el próximo jueves.